Bueno, buenas tardes. No sé si creo que ya algunos ya me conocéis. Soy Óscar del Departamento de Preventa y Soporte de Mascon. Departamento de Seguridad. Y bueno, un poco comentaros que la idea del webinar de hoy es un poco que conozcáis un poco la gama de productos, en este caso de 2N, que tenemos nuestro portfolio como soluciones enfocados a intercomunicadores. Bueno, principalmente lo que coloquialmente conocéis más como porteros, videoporteros. Yo sé que quizá en algunos campos quizá alguien lo pueda a veces confundir con soluciones de interfonía. En algunos escenarios sí que puede encajar, pero no es una solución de interfonía al uso. Para eso ya hay otras soluciones quizá más profesionales y más enfocadas a la interfonía como tal. Vale, como un poco preámbulo por si algunos no conocéis este producto, el fabricante es 2N. No sé si tenéis referencia o conocéis a este fabricante. 2N es un fabricante propio a nivel, es un fabricante europeo. Es un fabricante puntero a nivel mundial, sobre todo a nivel europeo, y que lleva ya muchos años en el desarrollo de productos, sobre todo enfocados al sector de la seguridad y de las telecomunicaciones. Diríamos que sería un poco en estos dos campos en los que nosotros un poco vamos a sentar un poco la idea de este producto. Es decir, un producto que dentro del abanico del producto que nosotros distribuimos desde Bascon nos da cabida perfectamente al sector de las comunicaciones y al sector de la seguridad. Y por extensión, evidentemente, diríamos que tendría cabida en ambos pilares, ¿vale? Visto un poco lo que es la empresa como tal, 2N, deciros que el portfolio o el abanico de producto es muy amplio. Diríamos, tienen diferentes tipos de soluciones en el mercado dentro de los sectores que os acabo de comentar, pero nosotros un poco lo que queremos centrar es sobre todo el producto de lo que serían los intercomunicadores o porteros, videoporteros, como queréis llamarle. Dentro de los intercomunicadores de 2N, yo casi voy a centrar un poquito el webinar de esta tarde en lo que sería la familia o el producto IP. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos dentro de los diferentes modelos que vamos a ir viendo, diríamos que tendríamos un producto en IP y uno similar o el equivalente al analógico. El analógico realmente es un producto que ya con los años va quedando, no voy a decir obsoleto, pero sí se va quedando un poquito estancado. Hoy en día ya la demanda del producto por posibilidades, por prestaciones y por desarrollo, evidentemente es el producto IP, no solamente en porteros, sino en cualquier ámbito de cualquier producto tecnológico. Entonces, el producto analógico, no voy a decir residual, no voy a decir que es residual, pero prácticamente se va quedando ya un poquito más, a camino, sobre todo cuando por necesidades del guión no se puede, o por necesidades del cliente no podemos disponer de un producto IP y tenemos que dar continuidad al producto analógico, ¿vale? Y un poco por dar una característica principal a lo que serían los intercomunicadores o los porteros videoporteros de 2N, como os he comentado, soportaríamos dos principios fundamentales que hemos dicho que sería el campo de la seguridad y el campo de las telecomunicaciones. A fin de cuentas, tenéis que tener en cuenta que un videoportero, no deja de ser principalmente un poco nuestra carta de presentación de nuestra empresa, nuestra oficina, donde nosotros estamos ubicados, y al final es el punto donde de alguna manera se quieren comunicar con nosotros y donde nosotros tenemos que dar accesibilidad y comunicación. Entonces, sobre todo, centramos bastante esos dos aspectos, comunicación y seguridad. Aparte de esto, yo definiría también otros dos aspectos fundamentales. Uno sería también el de la versatilidad del producto. Indico versatilidad porque si os dais cuenta, ¿no?, cuando vayáis viendo los diferentes modelos, estos equipos vamos a ver que encajan perfectamente en infinidad de necesidades o de soluciones que se nos puedan plantear
en el día a día o en los diferentes casos reales. Las posibilidades de disponer de este tipo de productos, pues vamos a ver que es de lo más amplio, desde cualquier acceso a cualquier sector empresarial, oficinas, instalaciones industriales, edificios públicos gubernamentales, edificios educacionales, edificios públicos de transportes, accesos a centros comerciales. O sea, vamos a ver que hay infinidad de posibles lugares donde pueden encajar perfectamente, ¿vale? Luego, sin dejar atrás también, por supuesto, otras dos características en las que también quiero profundizar, que serían, por supuesto, lo que es la calidad o la posibilidad, sobre todo, o sea, el aspecto de la calidad del producto. Vamos a ver que es un producto que está bastante bien desarrollado, lo que es la calidad de la transmisión de la voz por IP, las diferentes posibilidades de comunicación. Y luego también un aspecto muy importante es el concepto de diseño, lo que es un poco el diseño y las posibilidades de modelos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a ver que dentro de los prácticamente 5 modelos que vamos a ir viendo, existe infinidad de posibles combinaciones de cada uno de esos modelos, en función, repito, de la necesidad que se plantee en cada caso, ¿vale? Bueno, por ahondar un poquito ya, o para entrar ya más en profundidad en lo que es el producto, como lo que os he comentado con el producto analógico, yo voy a centrarlo básicamente en el producto IP, ¿vale? Si luego queréis consultar algo sobre el analógico, podemos describir o dar indicación a alguna característica que me comentéis, pero principalmente lo quiero enfocar en IP, que es donde realmente está el verdadero potencial de este producto, ¿vale? Bueno, principalmente un poco los modelos que actualmente comercializamos de la mano de 2N, yo lo definiríamos más o menos, serían 5, bueno, 5 no, realmente son 6 productos o 6 modelos completamente diferentes, si bien todos prácticamente actúan bajo el mismo o prácticamente el mismo versión de firmware, con lo cual las posibilidades técnicas es prácticamente la misma en cada uno de los modelos a nivel de operatividad. Luego sí que es verdad que las posibilidades técnicas en cuanto a disposiciones físicas varían bastante de unos modelos a otros, ¿vale? Por hacer una breve descripción, tendríamos por un lado el Vario, bueno, como os veis en pantalla, el modelo Vario, el Helios IP Force, equivalente también al Force tendríamos el Safety. Luego tendríamos un cuarto modelo que es el Uni, que es un modelo quizá, igual es el que menos se comercializa, porque es un modelo quizá más pensado como modelo para empotrar. Y luego tendríamos un modelo quizá es el más novedoso, prácticamente lleva año y pico ya en el mercado, y es el modelo Verso. El modelo Verso al final es un poco una evolución de los anteriores, pero el modelo Verso, la ventaja que nos da respecto a los anteriores es que es un concepto de modelo, un concepto de equipo que es totalmente modular. Nosotros partimos de una unidad base, de un equipo que puede ser el clásico videoportero de un solo pulsador, con o sin cámara, y sobre ese equipo base construimos las necesidades reales, es decir, si necesitamos posibilidad de teclado numérico, posibilidad de módulo de teclas, posibilidad de acceso mediante control por tarjeta RFID, en fin, vamos modulando las necesidades y vamos ampliando el conjunto del equipo, ¿de acuerdo? Bueno, como características comunes un poco en los diferentes modelos, el estándar de comunicación es PURIP, es un producto basado en protocolo SIP. Todos los modelos soportan PoE. El sistema de alimentación serviría un inyector PoE estándar, la versión sencilla 802.3AF, es decir, lo que sería un PoE de 15 vatios prácticamente. Podemos hacer una gestión centralizada de uno o de varios equipos dentro de una misma instalación. Las comunicaciones, dentro de que utilizamos protocolo SIP, es una comunicación full duplex.
En algunos de los modelos incluso llevan ya acompañados doble micrófono, incluso para tener posibilidades de mejoras de audio, posibilidades de cancelación de eco y demás. A la hora de establecer, una característica también, a la hora de establecer las llamadas, podemos hacer una gestión de hasta 3 números por cada usuario o por cada llamada. Esto a veces viene a suplir un poco las carencias de que si, por ejemplo, no disponemos de una central, una PBX que pueda estar de por medio, si queremos hacer lo que serían conexiones punto a punto, podemos definir diferentes usuarios para una única llamada. Por defecto, todos los equipos vienen por defecto con su relé o salida de acceso para puertas, barreras, lo que queramos nosotros habilitar. Y tenemos la posibilidad, además de poder ampliar estos relés, tenemos también la posibilidad de lo que serían relés de seguridad. Esto es opcional, son relés que se podrían conectar externamente al propio portero, lo que sería entre el portero y la propia verja o acceso a controlar, y lo que nos permite es una seguridad para evitar posibles sabotajes o manipulaciones indebidas desde el propio portero para poder, en este caso, abrir la puerta de una manera indeseada, ¿vale? Más o menos la operatividad o funcionalidades que podemos tener desde estos equipos, bueno, es unas características que a mí sí que me gustan bastante, y es que es un equipo que vamos a ver que nos da un abanico muy amplio de posibilidades a la hora sobre todo de las integraciones. Es decir, el equipo, uno de los escenarios más habituales que se nos plantean, al menos en nuestro día a día, es el hecho de poder integrarle a través de una central que es quien lo soportaría. Pero bueno, no solamente tenemos por qué tener conectada una central, podemos hacer un uso simultáneo, pues por ejemplo, a través de dispositivos móviles, utilizando una aplicación a través de un PC donde poder operar o simultanear lo que sería una videollamada a través de un PC de trabajo, e incluso poder hacer también uso de terminales de cualquier otro fabricante, terminales SIP, terminales IP, donde poder gestionar las llamadas o videollamadas. O sea, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente se nos tiene que plantear un escenario a través de una central IP, ¿vale? Más características básicas o comunes, pues bueno, soportamos protocolos habituales, RTSP, para lo que es el streaming de las llamadas, videollamadas, protocolo TFTP. Los controles de relés de cara a las aperturas van por simples códigos de TMF, que nosotros desde cualquier teléfono en el que estemos comunicados, simple por el envío de un código que ya habíamos preestablecido, podemos habilitar las diferentes aperturas o las funciones que queramos desempeñar, ¿vale? También soportaríamos comandos HTTP que podemos enviar desde el propio portero para otros usos. Y sobre todo, también muy importante, el tema de las certificaciones y compatibilidades. Como os he dicho, el escenario más habitual se os puede presentar con diferentes centralitas, y que sepáis que prácticamente la gran mayoría de centrales que se os pueda plantear dentro del mercado está prácticamente certificado o al menos compatibilizado con los principales fabricantes. Pues bueno, ahí tenéis una muestra, pues Cisco, Avaya, Bosch, Siemens, bueno, sin contar Alcatel, o sea, por supuesto Alcatel, Panasonic, que son los principales productos que llevamos, y bueno, y algunas más de las que tenéis aquí un poco en la página. Esto prácticamente ya ha sido probado, y en algunos casos, cuando surge alguna necesidad puntual, procuramos hacer las pruebas pertinentes. Pero bueno, repito, como es un protocolo SIP abierto totalmente estándar, no debería haber problema para poder compatibilizarlo en cualquier plataforma de comunicación que os podéis encontrar, ¿vale? Una herramienta muy útil que tenemos disponible del propio fabricante son unos tutoriales online que están muy bien de cara a un posterior soporte técnico, donde tenemos múltiples ayudas, descargas, tutoriales que la verdad es que están bastante bien. En este gráfico veis un poco un escenario típico que se os puede plantear, en el cual nosotros disponemos de un intercomunicador IP, y perfectamente podría estar registrado contra una PBX, no tiene por qué estar localmente conectada, puede estar remotamente conectada, y desde ahí
poder tener posibilidad de comunicación con diferentes terminales de esa propia central e incluso a través de otros operadores externos o incluso comunicaciones por GSM, poder conectar con otros usuarios externos, ¿vale? Ahora un poquito os voy a hacer una muy breve descripción un poco de la gama de los 5 terminales que hemos comentado, una breve descripción de las características principales de cada uno de ellos. Para empezar tendríamos el modelo, el UNI, es el que os he comentado, sería un modelo quizás un poco el más sencillo en cuanto a lo que es la concepción física del mismo. Se trata de un modelo que está casi más pensado para una ubicación o instalación en lo que sería un montaje empotrado, aunque también se puede montar en superficie, pero su estética o diseño quizás está más pensado para el montaje empotrado. Viene con una máscara de lo que es la estructura del equipo sí que es en plástico, pero tiene una máscara en acero que le da más robustez y grado de protección. En este caso el grado de protección es IP54, es decir, sería un equipo que podría estar perfectamente en zonas de exterior, pero no recomendable que esté demasiado expuesto a condiciones climatológicas un poco adversas, ¿vale? Tenemos la posibilidad de 1 y 2 botones iluminados y lleva de serie el tamper switch. El tamper switch en algunos modelos viene de serie y en otros opcional. Nos permite la opción de tener un control de posibles sabotajes si alguien intenta acceder de no muy buenas maneras a manipular el equipo, ¿vale? Aquí vemos un poco los diferentes modelos que encontramos con el UNI. En los nuevos catálogos podemos ver que ya incluso, aparte de los modelos que aquí estamos viendo en este documento, incluso se han ampliado algunos modelos más, ¿vale? Un segundito. Vale, por continuar, un equipo que ya llevamos bastante tiempo trabajando con él sería el Helios Vario. El Helios Vario, si os fijáis, es un poco el concepto más similar o por estética a los típicos videoporteros que podemos encontrar en el mercado. Es un modelo que el grado es IP53, muy similar al UNI, pero con este tenemos infinidad de opciones en cuanto a modelos, es decir, tendríamos pues, modelos con teclado, sin teclado, con cámara, sin cámara, opción de un pulsador, de 3, de 6 pulsadores, con display, sin display. O sea, la concepción de modelos es muy muy amplia. De hecho, en nuestro catálogo que tenemos disponible en nuestra propia web, si accedéis a las tarifas, vais a ver que existen infinidad de modelos de esta versión, ¿vale? El equipo, al igual que el resto, vienen siempre de serie con un relé, si bien a través de módulos adicionales podríamos tener hasta una ampliación de hasta 4 cerraduras o control de 4 salidas por equipo. Incluso tenemos la posibilidad también de conectar hasta en uno de esos módulos hasta poder controlar 2 entradas para controlar otros usos, y la posibilidad también de disponer una interfaz WIGAN y un control por RFID por ejemplo, en este caso para tarjetas, ¿vale? Tarjetas que soportaría de 2 tecnologías, HID o 125 y las de MyFare creo que es 13,56 MHz, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unas fotos de más o menos diferentes concepciones de modelos. Incluso también en este modelo nos ofrece la opción de disponer de consolas de teclas para poder ampliar múltiples botones de acceso directo. Esto quizá puede encajar muy bien en lugares donde necesitamos acceder, bueno, podría ser en sectores residenciales o incluso en lugares de múltiples oficinas. Queremos crear un acceso directo a cada uno de los destinos, ¿vale? También el teclado, que sepáis que el teclado tendría una doble función. Sería por un lado la función de teclado telefónico, poder marcar directamente un directorio telefónico, o la posibilidad de hacer incluso una marcación para control de acceso mediante código.
Los usuarios que podemos crear en todos y cada uno de los modelos es de hasta 2000 usuarios, ¿vale? Bueno, un momento. Por continuar con los modelos, y de hecho quizá no sé si estáis viendo en la cámara, uno de ellos es el Helios IP Safety. He puesto dos modelos a modo exposición, que serían el Safety y el Force. La concepción física del equipo es prácticamente la misma. Estamos hablando de prácticamente es el equipo más robusto, o uno de los más robustos que podéis encontrar en el mercado. Son equipos que tenemos opción de IP65 o IP69 en función del tipo de altavoz que elijamos, y son equipos totalmente antivandálicos, soportan grado IK10 o incluso superiores. O sea, el grado de robustez es bestial en este caso. Ten en cuenta que son carcasas en este caso de aluminio fundido, es un cuerpo de aluminio fundido, y donde dentro tenemos toda la electrónica del terminal. Es totalmente robusto. Aquí, si os fijáis, en estos equipos que quizá ya están más pensados para ambientes ya más, sobre todo ambientes de exterior y ambientes un poco más sometidos a diferentes adversidades climáticas o incluso de posibles actos vandálicos, ya vienen con doble micrófono integrado, y tenemos, bueno, en este caso en concreto, si os fijáis, viene con un único botón, pero ahora han sacado unas nuevas versiones que aparecen ya incluso creo que son con dos botones, y un modelo que es más enfocado para sectores industriales, con un botón de lo que sería el típico caseta de parada de emergencia para crear posibles situaciones de emergencia, ¿de acuerdo? Por extensión tenemos el Helios IP Force, que sería lo que es el aspecto físico, es prácticamente el mismo al del Safety. Lo que pasa que, bueno, el color ya viene en negro, es un color quizá más discreto. El anterior, quizá el color es un poco para advertirlo más en lugares de pública concurrencia, donde necesitamos tener una localización visual más fácil para establecer una necesidad de comunicación, ¿vale? El Force, a nivel de grado de protección, es exactamente igual que el Safety. O sea, estamos hablando de grados de protección IP65-69, grado antivandálico IK10. Las posibilidades en cuanto a modelos ya es mucho más amplio. Tenemos opciones de 1, 2, incluso 4 botones, y con opción de con o sin teclado y con o sin cámara. Además de esto, por defecto, igual que los restantes, vienen con su switch, con su switch o apertura, pero también tenemos la opción de ampliar módulos para más relés de salida, ¿vale? Habitualmente este es el equipo que quizá más comercializamos, porque sobre todo en condiciones externas y donde se necesita un poco más de protección es el mejor encaja, sobre todo por las características mecánicas del mismo, ¿vale? Aquí veis diferentes modelos. Si os fijáis, tenéis el segundo, que sería más o menos el mismo que el que tenemos expuesto aquí a modo exposición, ¿vale? No tengo aquí una ficha, pero bueno, ya os he comentado, os he hecho antes un inciso en el Verso, que es el modelo que sacó el fabricante posterior a estos modelos, y como ya os he comentado, es un modelo que sobre todo es totalmente modular, ¿vale? No tengo aquí un modelo, pero bueno, podía haberos enseñado uno. Bien. Estos equipos vienen ya todos predefinidos con una serie de funciones disponibles, pero además, mediante un sistema de licencias, podemos mejorar o ampliar una serie de opciones que por defecto no llevarían. Son mejoras o son opciones enfocadas tanto al audio, al vídeo, a posibilidades de automatización o integración, mejoras en cuanto a temas de seguridad, y luego tenemos un paquete que sería algo license, que lo que nos haría es un paquete que cubriría el resto, todos los anteriores, ¿vale?
Funcionalidades más o menos principales en cada uno de los aspectos que os he comentado. Pues bueno, en audio tendríamos los códecs o los estándares de comunicación, sería el G711, y tendríamos la opción mediante licencia de poder soportar el G729. No se suele demandar mucho esta idea, pero bueno, en algunas ocasiones donde necesitamos la posibilidad de un códec que sea capaz de, o sea, diríamos un códec que precise un ancho de banda muy bajito, podemos utilizar el G729. Además de esto, podemos también disponer mediante licencia de sonidos de usuario, pues por ejemplo, pues para generar diferentes avisos en determinadas situaciones, ¿vale? A nivel de vídeo, soporta los estándares habituales, lo que serían los formatos de compresión más habituales de vídeo, el 263, el 263, el 268, soporta JPEG. Tenemos la posibilidad, bueno, ya os he dicho que todos vienen con la posibilidad de incluir o no con cámara, son todas cámaras a color y son en alta definición. Y además tenemos la opción mediante licencia de poder soportar tanto una cámara externa, bien mediante una cámara ONBIF, o utilizar el RTSP de otra cámara adicional. Es decir, esto es una ventaja porque en algunas ocasiones si el portero, o bien porque no lleva cámara o porque ya lleva una cámara propia, a veces nos puede venir muy bien la utilidad de disponer de una cámara externa que, por ejemplo, apunte al lugar de acceso y que tengamos una perspectiva o una panorámica adicional respecto a la que ya tiene, con lo cual es como si estuviésemos viendo un portero desde dos ángulos de vista, ¿vale? Esto se licenciaría para poder recoger, repito, la sesión de vídeo de una segunda cámara, ¿vale? Algunas de las, bueno, más que mejoras o algunas de las características así a tener en cuenta, pues por ejemplo sería el tema de los perfiles de tiempo. En todas las versiones firmware de todos los porteros tenemos la opción de tener un control mediante calendarios. Tenemos hasta 20 posibilidades de perfiles de tiempos que podemos definir para cualquiera de los usuarios que nosotros registremos en cada uno de los porteros. Es decir, yo, por ejemplo, podemos definir controles de acceso, en este caso podría ser mediante código numérico, mediante RFID, y dentro de esos usuarios definirle diferentes perfiles de tiempo en función de los usos o accesos de cada uno de los usuarios, ¿vale? A nivel de lo que serían el phonebook, lo que es el direccionamiento que disponen estos porteros, podemos definir hasta un total de 2.000 usuarios en cada portero. Nos permitiría para cada gestión de llamada poder gestionar hasta 3 usuarios y tipos de marcaciones, bueno, en este caso cíclica, más que cíclica realmente serían marcaciones en paralelo. Podemos agregar hasta 3 grupos de salto en función de dónde queramos destinar las llamadas. Lo que es la interfaz de cara a configurarlo, vais a ver que está muy bien diseñada. Es una plataforma web propia, embebida en el propio portero, que vamos a ver que es sencilla, bastante clara, y en el momento que lo vayáis viendo vais a ver que nos permite configurar el portero con total facilidad, ¿vale? A nivel de red existe una versión también licenciada que nos permite unos sistemas de protección dentro de redes, que es el protocolo, el 802.1. Habitualmente eso es muy raro que se demande, pero bueno, que sepáis que el fabricante nos da esta opción en caso de que en algunas instalaciones se requiera este tipo de protocolo de seguridad, ¿vale? Más funciones características, como os he comentado, en varios de los modelos, no en todos, pero por ejemplo, en el Vario, en el Force e incluso en el Verso, tenemos la
disponemos de la posibilidad de control de acceso y de control de acceso mediante tarjetas RFID. Para ello disponemos de un módulo, que es el módulo placa RFID, que nos da lo que es la posibilidad de control de acceso por tarjetas, integra 2 entradas y otras 2 salidas adicionales. Nos permite la opción de poderlo integrar con otros dispositivos de otros fabricantes, pues por ejemplo, pues para poder ampliar nuestra solución de control de accesos, y todo esto a través de la interfaz Wigan que ya tiene disponible, ¿vale? Por ejemplo, en el Varios, si os fijáis, el formato de comunicación que tendríamos disponible sería en el Varios el de 125 kHz, lo que sería el HID, en diferentes versiones de bit, 26, 33, 35, 37, o sea, lo que serían los formatos de comunicación dentro del Wigan. Y en el Force tendríamos la opción del HID y del MyFare, al igual que en el Verso. Todo esto por defecto viene sin licencia, o sea, esta funcionalidad simplemente es adquirir el hardware necesario para incluir esta funcionalidad, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pantallazo un poco de cómo habilitaríamos o registraríamos la opción de habilitar diferentes tarjetas para cada uno de los usuarios. Además de esto, a través del Wigan que ya dispone cada una de estas tarjetas, podemos adaptar dispositivos que ya pueden existir en la propia instalación o que por ampliación necesitamos disponer de este tipo de terminales. Por ejemplo, se plantea un caso práctico en el cual yo al acceso del edificio necesito disponer de un portero para hacer el control por comunicación, pero a la vez quiero disponer de un control RFID propio en el portero, y mediante el Wigan podría disponer de un segundo terminal que yo podría poner en el interior del edificio, de tal manera que yo con mi tarjeta puedo acceder desde el portero y salir desde su terminal esclavo que iría en la parte de dentro, ¿vale? Y estarían perfectamente sincronizados y comunicados, y con una unidad principal que es el portero controlaría los dos RFID, ¿vale? Aparte de esto hay una serie de funciones también, ya os he comentado algunas, pero bueno, hay más opciones que también vienen ya licenciadas, como es el poder crear perfiles de tiempos temporizados para las cerraduras, es decir, poder sacar poder obtener sincronismo de apertura de 2 cerraduras para diferentes ubicaciones, hacer lo que son activaciones por llamada, activaciones por botón rápido, envío de comandos HTTP. Y luego aquí tenemos una cosa que me parece interesante, cada uno de los relés o salidas que tenemos disponibles, todas ellas por defecto las podemos configurar en modo monoestable o biestable. Por defecto, como en la mayoría de los terminales del mercado, vienen en modo monoestable, pudiendo definir la temporización del mismo, pero incluso podemos cambiarlo a modo estable y poder definir un estado fijo en cada una de las situaciones que se nos plantee. Como os he comentado, un terminal que sí que es bastante interesante sería lo que es el relé de seguridad, para poder dotar de mayor control o sea, evitar en este caso posibles sabotajes de cara a la cerradura, entre lo que es intercalar un relé de seguridad entre la apertura y el portero. Este tema de multicast, bueno, esto estaría bien, por ejemplo, pues para soluciones donde a veces necesitamos generar mensajes de difusión o conexiones para megafonías. Realmente aquí necesitaríamos de un dispositivo hardware que también es del mismo fabricante, pero bueno, que en este caso no voy a entrar a tratar, porque quizá este producto está más enfocado a soluciones de integración con megafonías. Esto, si os interesa algo de este tema, sepáis que tenemos una gama de producto que es del mismo fabricante, que integraría con estas soluciones, pero bueno, esto quizás se nos va un poquito más al mundo de los mensajes de difusión o las megafonías, ¿vale? Unas opciones también interesantes es el hecho, bueno, aquí veis en esta pantalla que el sistema, lo que sería el mail server, lo que es el servicio de correo, está incorporado en estos equipos, pero además nos permitiría
poder compatibilizar con el envío de, en este caso, de imágenes, ¿vale? Lo que os quería comentar es que nosotros podemos enviar notificaciones o bien por llamadas o bien por mensajes en función de determinados eventos que queramos generar dentro del propio portero. Por ejemplo, pues se me ocurre si alguien intenta acceder, pues por ejemplo fuera de un horario a través de su control de acceso, si alguien teclea un código incorrecto, o por ejemplo si alguien intenta sabotear o abrir indebidamente un equipo. O sea, podemos generar eventos que estos pueden ser notificados en función de la necesidad que se plantee. Repito, bien mediante llamadas, bien mediante notificaciones por correo, ¿vale? Funcionalidades así más comentar, pues bueno, todos los equipos tenemos la opción de aplicaciones tanto para dispositivos móviles, iPhone, Android. Estas aplicaciones son aplicaciones gratuitas que nosotros podemos utilizar dentro de la propia red del cliente, es decir, a través del wifi del recinto. Nosotros podemos tener, o sea, lo que sería compatibilizar el uso del portero, es decir, nos llegaría una videollamada y desde esa videollamada, desde nuestro terminal móvil, poder permitir el acceso o no de diferentes usuarios. Si queremos salir fuera del recinto, por 3G no tendríamos esta funcionalidad, pero bueno, sí que tenemos la opción mediante, por ejemplo, hemos hecho pruebas mediante operadores SIP, donde podemos transitar llamadas a otros destinos, y esto funciona perfectamente. Tenemos la opción, ya os he explicado antes, de los 2000 usuarios, es decir, nosotros podríamos definir 2000 usuarios, por ejemplo, de cara a un control de acceso totalmente independientes. Una de las características también es el tema de las mejoras de automatización. Con la licencia de integración que hemos visto, nos permitiría generar unas rutinas ya previamente programadas en el cual podemos darle personalizar ciertos usos o sea, podemos dotar de unos usos un poco personalizados al portero en determinados escenarios. Pues por ejemplo, se me ocurre un ejemplo práctico que se nos planteó hace unos días, donde nosotros queríamos controlar el acceso a un recinto en este caso el recinto de un perimetral de una bodega, en el cual los propios usuarios podían acceder bien mediante su tarjeta de control de accesos o bien mediante una videollamada. Pero además queríamos tener un control del uso, porque se considera un punto crítico de paso el control de la barrera. Entonces, en este caso, lo que se hizo a través de una de las entradas o de los inputs disponibles, generamos una rutina que consiste en poder controlar en todo momento el estado de la verja. Es decir, generamos un uso del estado de la verja y un delay o una temporización, de tal manera que si esta verja quedaba abierta por encima de los 2 minutos, el portero era capaz de comunicarnos vía correo o incluso mediante una locución de una llamada el estado de la misma, o sea, lo que sería una comunicación de un evento o de una posible alarma ante una problemática en la propia verja, ¿vale? Ese tema de mejoras, repito, va licenciado, pero si a alguien nos interesa, nos da opción a crear múltiples necesidades, ¿vale? Todos los porteros llevan la opción de doble registro SIP, es decir, podríamos tener un registro hasta en 2 plataformas diferentes. Y bueno, el tema de fax, pues bueno, ya os he comentado que tenemos multitud de ayudas online, tutoriales, documentación, en fin, en ese sentido está bastante bien dotado el fabricante, ¿vale? Bueno, una herramienta que ya hemos comentado antes es el Helios IPA. Es una herramienta, bueno, en este caso es un software, es gratuito, que nosotros podemos instalar en uno de los PCs de la propia empresa. Podemos gestionar hasta 3 PCs a la vez, y lo que nos permite, sin necesidad de atender la llamada, a través del propio PC poder visualizar y poder interactuar con la persona que nos está llamando y poder, por ejemplo, pues poder abrir la puerta, activar una luz, bajar una valla, en fin, cualquier función que queramos controlar, ¿vale?
bueno, el Helios IP Manager, esta facilidad o esta herramienta va quedando cada vez más en desuso porque al tratarse de equipos IP, lo bueno que tiene este fabricante es que está en continuo desarrollo y cada poco tiempo van sacando nuevas mejoras, y una de ellas es que a través del propio interfaz web que tiene disponible prácticamente podemos ya hacer uso o poder controlar o configurar cualquiera de las necesidades que nos ofrezca el propio portero. Antiguamente se solía utilizar la herramienta Helios IP Manager, que realmente es un software que se instala en un PC y desde él poder parametrizar cualquier aspecto del portero. Prácticamente, repito, con las nuevas versiones y las nuevas mejoras ya casi no sería ni necesario, ¿vale? Pero bueno, a quien requiera tener o sea más partidario de tener un software propietario y desde él poder, en este caso, configurar un portero, que sepáis que este software está disponible y es gratuito, ¿vale? Tenemos una herramienta también disponible. Esta herramienta, bueno, realmente es un software que sí que es licenciado, y es cuando a veces se nos plantea la necesidad de poder tener un control supervisado de los accesos. Es decir, nosotros necesitamos tener una información de quiénes son los usuarios que han accedido, horas, días. Pues tenemos un software que es propio del fabricante, que es el Attendance, y nos permite tener un control y supervisión de los accesos que están teniendo lugar en el portero o los diferentes porteros que tengamos instalados. El licenciamiento va por paquetes de 25 y bueno, es una utilidad que en algún momento pues se puede requerir de la misma. Y principalmente, bueno, esto sería un poco las características principales que os quería comentar en el webinar. No he querido profundizar mucho en el aspecto técnico porque quizás eso ya entraría mejor en futuras sesiones, en otro día hacer un webinar quizá más técnico, pero bueno, la idea era un poco que conocieseis las características principales de los diferentes modelos que llevamos de la mano de 2N. No sé si os he aburrido mucho, si os he liado con muchas historias, pero bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que aclarar, sí. Y ya